Hoy la Unión Deportiva Salamanca, histórico de nuestro fútbol, cumpliría 100 años y me junto a Alberto Pérez para recordar algunos de sus mejores momentos y saber cómo se vive la ausencia del club de tu vida. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este espacio en el que vamos a recordar a un histórico de nuestro fútbol, vamos a recordar esa Unión Deportiva Salamanca, un club que se fundó el 9 de febrero de 1923 y que hoy cumpliría 100 años. Un histórico del fútbol español, como digo, un histórico de nuestra liga, que desapareció hace ya 9 años en 2013 y que ha hecho vivir desde entonces a todos sus aficionados esa mezcla de resignación y nostalgia por un club que les acompañó en muchos momentos de su vida, con jugadores míticos en su plantilla como Giovanella, Estelea, Taira, Joao Alves, Balta o Pauleta. La Unión Deportiva Salamanca fue un club muy a tener en cuenta, que estuvo 12 temporadas en primera división y 34 en la categoría de plata. Números suficientes para que les dediquemos un espacio en el día en el que hubieran cumplido 100 años. Y es por eso que hoy me junto a Alberto Pérez, periodista salmantino, aficionado de la Unión Deportiva Salamanca y profesor de universidad. Varias perspectivas para intentar observar no solo ese recuerdo y esa nostalgia sobre la Unión Deportiva Salamanca, sino para traer también una mirada hacia el futuro. Como siempre, si no estáis suscritos, os recomiendo que os suscribáis, es completamente gratuito y me ayudáis a que esta comunidad sea cada vez más grande. Pero no me extiendo más, vamos a lo importante con esa charla con Alberto Pérez. Bueno, pues ya estoy aquí con Alberto en un día señaladísimo, en un día importante para aquellos que son de Salamanca y para aquellos que aún siente como suya la Unión Deportiva Salamanca, un club que desapareció hace ya algunos años, pero que sigue muy vivo en el recuerdo de muchos salmantinos que vivieron con ese gran equipo, uno de los grandes equipos históricos en España, que tuvo que desaparecer, pero que, como digo, aún sigue muy vivo hoy que se cumplen 100 años de esa fundación. Alberto, un placer absoluto que estés Hacer el mío, conmigo en este canal de YouTube que, bueno, yo dedico al fútbol actual, pero también, como sabéis, como saben todos los que me siguen, le dedico también un espacio al fútbol histórico y creo que el Salamanca, la Unión Deportiva Salamanca, creo que es uno de esos equipos históricos que quien más, quien menos, siempre ha escuchado algo relacionado con ese Salamanca histórico, ese Salamanca que, bueno, tuvo la desgracia, ¿no?, de desaparecer, pero que de alguna manera sigue muy viva, ¿no?, en todos vosotros. desde luego. Desde luego, creo que probablemente es lo único ahora mismo que nos une a todos, ¿no? Que es pues la emoción por aquellos momentos, lo que se vivió, donde todo el mundo íbamos a una. Cada uno ahora lo vincula desde su manera y desde su modo, que evidentemente son distintos según Uh qué -huh. casos. Pero claro, yo creo que un día tan especial a todos nos vienen recuerdos, nostalgia, creo que la mayoría. No creo que sea un día por lo menos yo no lo vivo así de celebración y la Uh -huh. mayoría creo que no lo vivo así, lo vivo más como un día de dolor que otra cosa. Sí, bueno, es completamente lógico, ¿no? Porque además sí es cierto que es un día especial, porque es un día en el que probablemente eh, se tendría que estar celebrando. Como tú bien dices, eso no es posible, porque el club ya no está, pero lo que sí que me parece interesante es algo que tú mismo has comentado, ¿no? Ahora se vive de manera distinta, porque cada uno lo vive de una forma distinta. Se ha desunido una gran afición que existía en España. No sé cómo es la visión de un salmantino, de un aficionado de la Unión Deportiva Salamanca, de esto que ha pasado, que de una gran afición en torno a un club histórico surjan dos aficiones que además no tienen precisamente grandes cosas en común. No, la verdad que absolutamente nada. Daría para mucho, pero creo que eh, entre todos, esta frase es muy manida, entre todos tenemos algo de culpa. Yo creo que al final, pues hombre, siempre puedes hacer un poquito más, todos pueden hacer un poquito más. ¿Habría alguno que podría haber hecho más? Sí. Otros creo que en la medida de sus posibilidades han hecho lo que han podido también. Es muy complejo. Yo creo que
que no se cerró bien. Una vez que se cierra, que ya es extremadamente doloroso, yo creo que Ujú, ese dolor que había impidió que al menos se cerrara dignamente, ¿no? Se cerrara ujú, dignamente y se entendiera desde la frialdad que una vez que eso ha pasado, que nadie quería que pasara, habría que iniciar otro camino. Y como creo que las emociones estaban muy a flor de piel, se iniciaron dos caminos irreconciliables. ujú, Y luego yo creo que con el tiempo esa división se ha hecho aún mayor, se ha convertido en animadversión, diría, en enfrentamiento. Y eso ha ido, yo creo que, separando cada vez más a los que no nos sentimos identificados con ninguna de las dos propuestas, ujú. nosotros nos llaman los equidistantes, ¿no? Eh, que bueno, en fin, a mí eso me da absolutamente igual, pero sí, sí, lo que no me gusta es que yo sinceramente creo que somos mayoría, los Ujú, que estamos en esa vía donde no nos sentimos representados, pero como lo sé, porque mucha gente en mi entorno me lo dice, lo que me da pena es que la gente no sea libre, ¿no? Para decirlo. Y la gente no ujú. lo es, porque sabe que eso le puede llevar a recibir una serie de ataques Sí. en el mundo de las redes sociales y todo esto. Y la gente no quiere líos, ¿no? Eh, entonces, eso es un poco lo primero que te diría sobre Ujú. lo que ha quedado, lo que llamo yo los restos del naufragio. Es una pena, ¿no? Hablar en estos términos de un equipo así, de un equipo que tantas alegrías ha llevado a una afición durante muchos años. Es un equipo que, como decimos, ¿no? Hoy cumpliría 100 años, hoy en 2023 cumpliría 100 años. Es un equipo creado el 9 de febrero de 1923 y que a lo largo de todos sus años de historia ha dejado no solo grandes estrellas, grandes entrenadores, grandes momentos, sino que también ha dejado grandes etapas deportivas, porque la Unión Deportiva Salamanca ha llegado a ser un equipo realmente importante dentro del fútbol español, con etapas en las que se podía decir que muchos equipos temían ir al Elmántico y temían enfrentarse a la Unión Deportiva Salamanca. Por lo tanto, me gusta hablar contigo, Alberto, porque me gusta acercarme a las historias desde el punto de vista de aquellos que estuvieron en la grada, ¿no? Que estuvieron viviendo esos momentos. ¿Qué momento histórico rescatarías como aficionado a la Unión Deportiva Salamanca? Pues fíjate que es curioso que yo he vivido la historia de la Unión en la misma zona del campo, primero en la grada, luego abajo en el césped y he acabado arriba en las cabinas, pero siempre en la misma zona de preferencia, ¿no? Donde tenía yo mi butaca, mi asiento de socio. Y si tengo que quedarme con una de la etapa de cuando yo era aficionado, pues es el año del ascenso a primera con Goicoechea, porque fue un año que la Unión empieza muy mal con Joao Alves, que era el entrenador. Prácticamente lo había perdido todas las primeras jornadas y luego llega Goico. El primero estuvo Balta, me parece, y después Goico, poquito a poco el equipo empieza a crecer, a crecer, a crecer, y fue el año como de, a ver, salvando las diferencias obviamente, pero es como lo del Madrid de la Champions de este año, Uh -huh, era como ese año la Unión empezaba perdiendo siempre en casa y vivimos un montón de remontadas, un uh montón de -huh, remontadas. Y era como la sensación era, ostras, si es que vamos a remontar. Y estábamos algún partido con un jugador menos, me acuerdo, es que aún así es que la sensación es que vamos a remontar. Y uh así -huh. pasó en el penúltimo partido, que fue el clave del ascenso ante el Mallorca, que se jugaban los dos el ascenso y empezó ganando el Mallorca. Y expulsaron, si no me equivoco, a Miguel Torrecilla. Y después de eso apareció Pablo Cegarra. O sea, y remontó la Unión el partido, lo remontó, eso fue una locura y prácticamente sería la Unión sella el ascenso. Fue un año de muchas emociones. Al final la victoria, ¿no? El éxito inesperado, a veces, muchas veces se convierte en algo maravilloso, ¿no? Inolvidable. Has nombrado precisamente a Joao Alves, que si bien no tuvo en ese momento una etapa muy brillante como entrenador, sí que la tuvo como jugador en la Unión Deportiva Salamanca. Fue uno de los grandes jugadores históricos. Sí me gustaría que tú rescataras tres nombres de la Unión Deportiva Salamanca que no quieras dejar fuera. Tres nombres que a ti te parezcan esenciales para entender lo que significó la Unión Deportiva Salamanca. Es muy difícil, claro. Es difícil, Tres es nombres difícil. Te siempre pongo en un cuesta. aprieto, ¿eh?
Sí, un poquito sí, porque es, ya sabes, sí, Sí. la gente nunca se fija en los tres que dices, sino en los que no dices, ¿no? Y yo me voy a quedar con Joao Alves, aunque yo no lo vi jugar, pero Ujú, sí que he escuchado a mi padre, a mi abuelo, a mi tío y a muchísima gente que había como un quórum absoluto en que era el mejor jugador que había pisado la Unión Deportiva Salamanca. Y ujú. mucha gente que no es de Salamanca, ¿no? Mucha Sí, gente sí. del periodismo nacional, el famoso guante negro con el que juega Joao Alves, el único partido que gana la Unión en el Bernabéu, y todos decían que era un jugador espectacular. Ujú. Me tengo que quedar con Jorge de Alessandro, aunque yo tampoco lo vi parar, igualmente sé lo mismo, que fue un portero extraordinario, que creo que Trofeo Zamora, me parece incluso, la mejor etapa histórica de la Unión, la mejor clasificación, aquel equipo, y luego además el hecho de haber sido entrenador, de que él se ha quedado a vivir aquí en Salamanca, y bueno, todos sabéis cómo es muy pasional y bueno, él tiene el corazón unionista total. Y luego mencionaría dos nombres más. Me vas a permitir al menos que sean Sí, sí, sí. cuatro. Te lo cedo, te lo cedo. Sí, así que me vienen a la cabeza. Te diría muchísimos más, pero por jugadores que yo he visto de clase, que a mí me han encantado y tal. Pero en este caso lo voy a decir por Ujú. simbolismo que ocupan en la ciudad. Creo que debo mencionar a Balta a pesar de que yo he sido bastante crítico con él. Muchas veces en su labor como entrenador o director deportivo, pero creo que Ujú. Balta, su unionismo está fuera de duda. Él fue un gran capitán en el campo, un excelente capitán que se dejaba la vida. Yo siempre le digo, para mí fuiste mucho mejor capitán que después entrenador o director deportivo, que tuviste etapas. Pero al final sé que él representa lo que es el escudo de la Unión y Ujú. luego quiero mencionar también a otro gran capitán de la historia de la Unión, a quien yo no vi jugar, pero después le pude conocer personalmente, un tipo excepcional. Sé que además no está pasando el mejor momento y creo que merece ser mencionado Ángel Huerta, y son los que ahora mismo Ujú. me vienen para representar un poco lo que es la esencia de la Unión. Hay algo que yo he aprendido gracias a un compañero periodista y amigo, salmantino, Pablo Marcos, que a través de un texto suyo yo tengo que decir que me gustó mucho cómo evocaba, ¿no? Lo que él recordaba. Él es más joven que yo. Ciertamente ha vivido a la Unión mucho menos que personas como tú, Alberto, que han tenido la suerte de vivir la Unión muchos más años, ¿no? Pero me parece interesante sobre todo cómo evoca lo que es su recuerdo de la Unión y cómo de alguna manera expresa que nunca se va a emocionar tanto como lo había hecho con la Unión. Nunca se va a emocionar tanto en un campo de fútbol o con un equipo como lo ha hecho con la Unión y que de alguna manera está huérfano de ese sentimiento, ¿no? De esa conexión. ¿Cómo Sí, se sí. vive con la ausencia, Alberto? ¿Cómo se vive con la ausencia de un equipo, de un sentimiento tan profundo como lo es, aunque a mucha gente no lo entienda, como es el No, no, equipo, un sí. equipo de fútbol, ¿no? Sí, no, hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente que no lo entiende, empezando por el presidente del club que ahora juega en el Mántico, que a mí me lo decía una vez, hablando cara a Uh cara, -huh. eso son chorradas, son chorradas. Es muy difícil, quien no lo entiende o quien no lo siente, es muy difícil, cómo explicar los sentimientos, es complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que como Pablo, muchísima gente se siente huérfana en Salamanca, muchísima gente nos sentimos huérfanos y es como ya nada es igual, ya ahora no, es que ya no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que debemos dejar de regodearnos en el pasado y empezar a construir algo nuevo. Yo estoy convencido de eso y yo voy a pelear por construir algo nuevo. Uh Lo -huh. tengo muy claro, la medida de posibilidades. No sé si se podrá, no sé, no es fácil, pero lo que tengo claro es que la Unión Deportiva Salamanca era grande no porque se llamara Unión Deportiva Salamanca, sino porque estábamos todos Uh juntos. -huh. O sea, el nombre no hace especial a algo, lo hace lo que vives. ¿Por qué no volver a construir otra cosa nueva que poquito a poco Uh nos -huh. vaya emocionando también? Aunque al principio pensemos y al principio lo piensas, ¿no? Es como, yo creo que cuando abandonas a un amor y tal, o un amor te deja, dices, jamás voy a volver a sentir nada igual por alguien y tal. Oye, y luego te sorprendes, empiezas a ver cosas tal y dices, oye, pues no es lo mismo, pero es distinto y no está mal y está bien. Uh -huh. Yo creo que ya me apetece mirar un poco a ese futuro con optimismo y es como dejar de lamernos las heridas tanto, ¿no? Uh -huh. Me la dejas votando, Alberto.
¿Qué futuro puede haber más allá del recuerdo? Porque claro, fíjate que empleas unas palabras que me parecen estupendas, ¿no? Que el equipo se llame Unión, yo creo que al final es algo importante, ¿no? Que la Unión Deportiva de Salamanca fuera algo más que llamarse así. Yo creo que es algo que evoca un poco ese futuro que puede existir si la gente pone de su parte, ¿no? ¿Qué futuro le ves a esta situación? Como aficionado, como periodista, como profesor incluso, ¿no? Porque al final pasan por tus manos, pasan por delante de ti muchos alumnos, ¿no? Apasionados del deporte, muchos de ellos, y yo creo que también esa mirada hacia el futuro es esperanzadora y es necesaria. Bueno, pues creo que es muy difícil todo, pero creo que la única oportunidad que hay es la que hemos iniciado y hoy un poco he trasladado yo también a la gente, que es la de empezar algo de cero. Creo que tal y como están las cosas ahora es absolutamente imposible construir nada. Desde luego la unión de los dos equipos no va a producirse en absoluto. Hay diferencias irreconciliables y yo creo que se puede pelear por conseguir un proyecto que una a todos, un proyecto con otro nombre, con otros símbolos, porque la unión y sus símbolos terminaron, y es así, y estaría muy bien tenerlos, pero ponerlos a disposición de la ciudad, del ayuntamiento, la diputación, no sé, pero empezar una nueva idea todos juntos, sustentada siempre detrás y delante por los grandes históricos y estrellas que ha tenido la Unión, gente de la casa. No tiene que ser de Salamanca, sino de sentimiento de la casa. Efectivamente. Eh, de ahí, digamos, que hayamos iniciado este pequeño movimiento, que mira, ya aprovecho, ya que me das la oportunidad, para hacer público y a todos aquellos que sientan lo mismo que nosotros, a que se adhieran al manifiesto que vamos a presentar próximamente y lo firmen. Porque es un manifiesto que, bueno, lo estamos terminando, pero es un manifiesto por la unidad, por un proyecto nuevo, por una implicación de las instituciones, por una recuperación del Estadio El Mántico, porque sin eso no hay nada, y por la participación en ese proyecto pues, de toda la gente que ha sido importante en la historia del club. Ya hay muchos que estamos unidos, desde gente que conoce todo el mundo, Berto Giovanella, Jorge Alessandro, Balta, Sito, José Américo Taira, Hugo Leal, Salva Sevilla, no tengo aquí la lista, pero ya estamos unos cuantos que somos muchos ya y va a haber más. Estamos de acuerdo en pelear por este espacio que creemos que es la única solución para que Salamanca recupere su ilusión por el fútbol. No va contra nadie, va por y para la ciudad y no implica la desaparición de nada, implica el crecimiento de algo limpio, nuevo, sin los rencores que ya están instalados y que no hay manera de solucionarlo. Pues con esta mirada positiva, esperanzadora, que mira al futuro y sin rencores, pues nos despedimos de esta unión y sobre todo nos despedimos de esta charla contigo, Alberto, que te agradezco muchísimo. Alberto Pérez, que ha tenido a bien estar por el canal, acercándonos su pasión, acercándonos su deseo y acercándonos su recuerdo sobre una Unión Deportiva Salamanca que hoy hubiera cumplido 100 años y que yo creo que no debemos olvidar, a pesar de que el camino todavía pueda tener cosas para los aficionados al fútbol en Salamanca. Muchísimas gracias, Alberto, por pasarte por aquí. Nada, Miguel, ha sido un placer. Un abrazo. Pues espero que os haya gustado esta charla, espero que os haya gustado este recuerdo a esa generación, a ese club, a esa Unión Deportiva Salamanca de Jorge D'Alessandro, de Pauleta, de Joao Alves, de Giovanella, esa Unión Deportiva Salamanca que a pesar de que hace 9 años que nos dejó, sigue muy viva y muy presente en el recuerdo de una de las grandes ciudades de Castilla y León y, por supuesto, en el corazón de todos los unionistas. Dejad el like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para hacer esta familia aún más grande y, como siempre os digo, muchas gracias por estar al otro lado.